Nunca imaginé que el silencio de la madrugada pudiera ser tan aterrador. Todo comenzó una noche tranquila mientras patrullaba las calles de un pequeño pueblo, oculto entre las colinas y bosques densos. Me habían asignado la ruta nocturna junto a mi compañero, el oficial Sánchez. Las luces intermitentes de la patrulla eran lo único que rompía la oscuridad espesa de aquella carretera solitaria. Era una rutina que habíamos seguido durante años, pero esa noche se sentía diferente. Había algo en el aire, una sensación incómoda que no lograba quitarme de encima. El viento soplaba fuerte entre los árboles, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Sánchez, un tipo rudo y escéptico que no se asustaba tan fácil como yo, se reía y decía que estaba siendo paranoico. Pero yo no podía ignorar la sensación de que algo nos acechaba, algo que no pertenecía a este mundo. Todo cambió cuando recibimos una llamada por la radio, un informe de un vehículo abandonado a las afueras del bosque. No era raro encontrar coches averiados en esa zona, pero había algo en la voz del despachador que me puso en alerta. Era demasiado calmada, como si estuviera conteniendo un miedo profundo. Nos dirigimos al lugar y allí estaba un auto viejo, cubierto de polvo y hojas secas, estacionado a un lado de la carretera. Parecía haber estado allí por mucho tiempo, aunque no figuraba en ningún reporte anterior. Bajamos de la patrulla con nuestras linternas en mano. La luz rebotaba en la pintura desgastada del coche, revelando marcas de rasguños en la puerta del conductor. Cuando Sánchez intentó abrir la puerta, se dio cuenta de que estaba bloqueada. Forzó el seguro y con un crujido metálico, la puerta se abrió lentamente. El hedor que salió del auto era insoportable, una mezcla de moho, sangre y algo más, algo podrido. Dentro, sobre el asiento del conductor, había un cuerpo, pero no era un cadáver ordinario. El cuerpo estaba en un estado de descomposición avanzada, mucho más de lo que debería estar después de unos días. Sus manos estaban retorcidas en posiciones imposibles y su rostro, nunca olvidaré su rostro. Era como si hubiera muerto en medio de un grito, los ojos abiertos de par en par reflejando un terror indescriptible. Sánchez retrocedió, asustado por primera vez en los años que lo conocía. No dijo una palabra, pero su rostro lo decía todo. Algo no estaba bien. Este no era un caso común. Llamamos a refuerzos y la escena fue sellada, pero yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de aquel cadáver. Esa noche, al volver de la estación, comencé a investigar por mi cuenta. El coche no tenía placas y el número de chasis estaba rayado hasta ser ilegible. No había identificación en el cadáver, ni huellas digitales que pudieran analizarse. Era como si esa persona nunca hubiera existido. Los días pasaron y el caso fue cerrándose lentamente. Nadie reclamó el cuerpo y sin pistas que seguir, se archivó como un caso sin resolver. Pero yo no podía dejarlo ir. Había algo más, algo que no cuadraba. Comencé a soñar con ese rostro cada vez más nítido, cada vez más aterrador. Una noche recibí un mensaje en mi teléfono. Era un número desconocido, pero el contenido me dejó helado. Te estaba observando. El mensaje me paralizó. Miré alrededor de mi habitación, pero todo estaba en silencio. La pantalla del teléfono brillaba con la advertencia y una sensación de frío recorrió mi cuerpo. ¿Quién me había enviado eso? ¿Cómo sabía que seguía investigando? Traté de mantener la calma y bloquear esos pensamientos, pero fue inútil. Algo oscuro se estaba apoderando de mí. Las siguientes noches no fueron mejores. Mi sueño se había convertido en una pesadilla constante. Siempre el mismo escenario. El cadáver en el coche, el grito congelado en su rostro y una figura que se acercaba a mí desde las sombras. Nunca lograba verle el rostro, pero sabía que me observaba, vigilándome, esperando.
Decidí volver al lugar donde encontramos el coche. Algo dentro de mí decía que había dejado algo sin ver, algo importante. Era medianoche cuando llegué y el silencio del bosque era perturbador. Ni siquiera el viento soplaba, solo el sonido de mis pasos sobre la grava rompía la quietud. Iluminé el área con mi linterna, pero no encontré nada fuera de lo normal. Estaba a punto de darme por vencido cuando escuché un crujido detrás de mí. Me giré de inmediato con la mano en la pistola, pero no vi nada, solo sombras entre los árboles. Entonces lo vi, o al menos lo sentí. Una presencia, algo oscuro, acechando en los límites de mi visión. El aire se volvió pesado, como si algo estuviera succionando toda la vida del lugar. Comencé a retroceder hacia la patrulla, pero sentí un tirón en la parte trasera de mi camisa. Fue un jalón tan fuerte que caí al suelo. Mi linterna rodó varios metros y quedó apagada. El miedo me paralizó, pero logré levantarme desorientado. A tientas, busqué mi linterna, pero lo que encontré fue mucho peor. En el suelo, justo donde había caído, había algo tallado en la tierra. No lo había notado antes. Eran símbolos extraños, como grabados con una mano temblorosa, profundos y erráticos. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda cuando los toqué, como si estuvieran impregnados de una energía maligna. De repente, un sonido rompió el silencio. Era el eco de una voz, pero no era humana. Era un murmullo bajo, gutural, como si saliera de la misma tierra. No entendía las palabras, pero supe que me estaban llamando, atrayéndome hacia las sombras. Me levanté de golpe, temblando, y corrí hacia la patrulla sin mirar atrás. Solo quería alejarme de ese lugar maldito. Esa misma noche, mi teléfono sonó de nuevo. Era otro mensaje del número desconocido. Te lo advertí, no debiste volver. El pánico me envolvió, sentí que algo terrible iba a suceder. Traté de ignorarlo, pero el malestar en mi pecho no desaparecía. Decidí buscar las respuestas en los archivos del pueblo. Pasé horas investigando casos antiguos, desapariciones sin resolver, cualquier cosa que pudiera arrojar algo de luz sobre el cadáver del coche. Fue entonces cuando encontré un informe de hace más de 20 años. Un caso que nunca había oído mencionar. Un oficial llamado Gómez, conocido por ser un hombre honesto, había desaparecido misteriosamente durante una patrulla nocturna. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero lo último que se supo de él fue que investigaba un coche abandonado en la misma carretera donde encontramos aquel cadáver. Mis manos temblaban al leer el informe. ¿Podría ser el mismo hombre? ¿Podría ser que su espíritu siguiera atrapado buscando venganza o justicia? Sentí que estaba en el centro de algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Decidí volver una vez más al lugar del coche, pero esta vez fui preparado. No podía quedarme con esa duda. Necesitaba respuestas. Cuando llegué, la carretera estaba tan oscura como siempre, pero esta vez no estaba solo. Una figura me esperaba junto al coche. Era un hombre alto, de uniforme, pero su rostro estaba cubierto de sombras. Mi corazón se detuvo al reconocer la insignia en su pecho. Era la del oficial Gómez. ¿Qué quieres de mí?, grité con voz temblorosa. La figura no respondió. Se limitó a señalar hacia el coche. Entonces lo entendí. No buscaba venganza, buscaba liberarse. Estaba atrapado en un ciclo interminable de muerte y sufrimiento, y yo era la única persona que podía ayudarlo a descansar en paz. Recé en silencio y con un nudo en la garganta. Prometí hacer todo lo que pudiera para darle la paz que necesitaba, pero al hacer esa promesa, supe que también me estaba condenando a mí mismo, porque al liberar su alma, algo más, algo mucho más oscuro, despertaría en su lugar. Y así fue. Cuando la figura desapareció en la niebla, sentí un peso en mi pecho, como si algo maligno hubiera entrado en mí. No pude evitarlo.
Estaba atrapado en la misma maldición.